Pues hoy tenemos de invitado a Alex González Ormerod, que algunos de ustedes seguramente leerán su Substack, que es The Mexico Political Economist, y nos va a platicar un poquito sobre qué es The Mexico Political Economist. Y también lo invitamos porque hace un par de días, o una semanita, escribió un artículo súper interesante en su Substack del Tratado de Libre Comercio. Ya tiene tantos nombres que a veces it's hard to keep track, ¿no? El USMCA, el TEMEC, el TLC, el NAFTA, etcétera. Pero bueno, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que si ustedes están tan confundidos como yo, espero que Alex nos ayude a desconfundirnos, porque lo último que yo escuché es que Donald Trump y el gobierno norteamericano ya definitivamente dijeron que no van a participar en el TEMEC en su forma actual, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuáles son las implicaciones para la economía? Si, como dice el secretario de Economía, estamos no mejor de lo que estábamos, pero sí mejor en comparación a las otras naciones, etcétera, etcétera. Y entonces, Alex, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola Carla, pues gran fan del podcast, entonces un gustazo de estar por aquí. Y sí, en efecto, el CUSMA, como lo dicen en Canadá también, que es el TEMEC, cada quien le pone su país al principio. Entonces, nosotros somos TEMEC Ah, porque somos México, Estados Unidos y Canadá, no USMCA, CUSMA si eres canadiense. Pero sí, básicamente o estamos en sea, una hasta, situación. hasta en cómo lo nombramos hay egos. Tal cual. De hecho, eso fue como la creación de Donald Trump cuando entró por primera vez y nos cambió el tratado del Telecan, NAFTA, al TEMEC. Literalmente es para volverlo más nacionalista, literalmente. Es decir, no creemos en regiones, en lo que creemos son naciones-estados, somos nacionalistas. Se sacaba esto de Norteamérica, somos países con tratados de libre comercio, digamos, casi bilaterales, aunque es como uno los cubre a todos. Pero esa es la lógica detrás del cambio inicial. Ah, entonces, como ellos lo cambiaron del TEMEC al USMCA, y entonces nosotros dijimos, pues para nosotros no es el USMCA, Exacto. bueno, más bien, es el TEMEC, ¿no? Del telecanal TEMEC, y Canadá dijo, no. O sea, los tres hicimos berrinche. Sí, bueno, pues, respondimos al berrinche, porque literalmente Trump dijo America First, USMCA. Y entonces México dijo, pues no puede ser America First porque somos México, y de ahí desencadena. Wow, ok. Ujú. Pero te interrumpí. Sí, básicamente es un proceso largo, confuso, que yo creo que es tan sofisticado el proceso, pero tan importante la relación, que yo me acuerdo muchísimo cuando regresó Trump a la presidencia, una de las cosas que más me brincaron fue el hecho de que pues, Trump así haciendo lo que él quería, siendo completamente inventado con prácticamente todas sus relaciones, vamos contra Groenlandia, vamos a hacer esto, pero cuando se trataba de la relación con México, aunque sí sacaba sus tweets así con mayúsculas, cuando se trataba del comercio específicamente, sí era mucho más sofisticado y decía, achis, ¿quién es este presidente? Mandaba tweets sofisticados, claramente escritos por alguien más, porque así de delicada es la relación y así de compleja es. ¿En dónde estamos ahorita? En una situación interesante, porque estamos exactamente donde estábamos antes, que es donde sabíamos que íbamos a estar, que es Estados Unidos no está contento con el TEMEC. Eso ya lo sabíamos de antes. El tema es que se vio muy dramático, se vio muy dramática la noticia porque dijo que Estados Unidos oficialmente se salía de la renovación. Y eso suena que ya se salió, pero no es cierto. Se salió de la renovación, que era una función automática que tenía el TEMEC. Yo lo describo como ¿ubicas esas historias de Choose Your Own Adventure? Sí, de los libritos rojos que leíamos de chiquitos de Elige tu propia aventura. Exactamente, es el tema que es eso prácticamente. Hay diferentes caminos que puedes tomar y Estados Unidos tomó que es no vamos a renovar por 16 años, que era lo idóneo, es lo que quería Canadá, es lo que quería México, que hubiera estabilidad, que se fuera un poco a más a largo plazo la incertidumbre y que se extendiera durante 16 años el TEMEC. Estados Unidos dijo, no vamos a hacer eso, sabíamos que iba a decir eso, entonces ahora entramos a una nueva fase de la aventura, que es revisiones anuales durante al menos 10 años. Entonces, lo que puede pasar es lo siguiente. Durante cada año vamos a estar prácticamente en este proceso, que si ya se nos hacía eterno, ahora va a ser aún más eterno, aún más inestable. Muy malo para Estados Unidos también, vale la pena decirlo, pero pues para México también sabemos que muchas de las inversiones no se están concretando porque se siguen esperando, están en el patrón de stand-by, dicen, viendo qué pasa con el TEMEC. Entonces,
Estados Unidos ahorita lo que quiere es cada año hacer una revisión hasta que pase una o dos cosas. Que los tres ya decidan después de una de las tantas revisiones que sí quieren extenderlo, entonces se extiende 16 años, o seguirlo durante pues esos 10 años hasta que se acabe el plazo y ahí sí ya se acabó el TEMEC. Entonces, por eso cuando sale Marcelo Ebrard o la presidenta Claudia Sheinbaum a decir, no, 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 hay TEMEC para otros 10 años, se están refiriendo a eso, que pues ellos asumen que Trump no se va a salir por completo, pero que se quiere quedar en esta situación de intercambio de revisiones y todo eso, porque le conviene. Y si quieres, podemos entrar a por qué le conviene o por qué cree Estados Unidos que le conviene estar en la negociación eterna y por qué no le conviene a México. Pero antes de eso, déjame preguntarte algo de este plazo de 16 años. Me imagino que ese plazo de 16 años estaba estipulado en, en la última vuelta de la renovación del TEMEC, que se hizo en la versión 1.0 de Trump, liderada, si mal no recuerdo, por su yerno Jared Kushner, ¿no? Exacto. Entonces Exactamente. ahí decían, si todo funciona bien, pues ya lo renovamos por otros 16. O sea, estaba predispuesto de alguna manera. Este episodio es presentado por Aeroméxico. La verdad es que mi segunda casa es Aeroméxico. El año pasado, según la app de Aeroméxico, tomé 40 vuelos en su aerolínea. Y la verdad es que una de las razones por las que lo hago es porque algo que sí importa cuando viajas, sobre todo tanto como yo, es llegar a tiempo. Aeroméxico fue reconocida por segundo año consecutivo como la aerolínea más puntual del mundo, según el On-Time Performance Review 2025 de Cirium. El dato es fuerte, 90% de puntualidad después de casi 190,000 vuelos, por encima de aerolíneas como Qatar, Delta o SAS. En una industria donde sostener más de 85% todo un año es rarísimo, esto no es suerte, es operación, procesos y disciplina. Y para los pasajeros de negocios como yo, la puntualidad es confianza, menos fricción y menos estrés. No es un premio bonito, es una ventaja competitiva real. Gracias Aeroméxico por llevarme a tiempo. Por eso se insistía tanto durante tanto tiempo de que esto no es una renegociación, es una revisión. Ahora sí es francamente una renegociación, pero hasta este punto, hasta el 1 de julio, cuando Estados Unidos oficialmente rechazó extender 16 años, sí era una revisión, porque ¿qué estábamos haciendo? Estábamos consultando internamente con las empresas y los sectores para ver si estaban contentos. Cada país hizo eso. Y luego se juntaron los tres países para decir si sí o no decidían extenderlo. Como se decidió no hacerlo, acabó la revisión y ahora sí estamos renegociando. Bueno, seguimos revisando, pero son renegociaciones ahora sí en forma, porque ahora van a querer ver cómo se hacen cambios al tratado para mantener contento a Donald Trump. México ya dijo varias cosas que son interesantes porque le convienen a México, le convienen a Estados Unidos y son básicamente ofrecerle a Estados Unidos mayor integración regional para ser aún más proteccionistas con el resto del mundo. Entonces es proteccionismo, pero a nivel regional. Eso para muchos del movimiento MAGA, Make America Great Again, de Donald Trump, eso no es suficiente porque ellos quieren solamente Estados Unidos. Lo que quiere hacer México. Explícamelo con peras y manzanas, esto Sí. de proteger la región y por qué eso le gusta a Donald Trump. Y, o sea, dame un ejemplo. Es fascinante porque Estados Unidos, digo, el Partido Republicano y la Confederación MAGA, que así es como se le dice el movimiento de Donald Trump, es una confederación enorme y súper diversa. Y hay diferentes posturas en torno a cómo se debe llevar a cabo el comercio dentro de ese movimiento. Digamos que los que son proteccionistas nacionalistas, que son todos, incluidos los demócratas, por cierto, por eso hay aranceles contra China y todo eso, muchos ven que Estados Unidos no es capaz de ser completamente autosuficiente. Lo estamos viendo, de hecho, hoy por hoy, con el azúcar, que después de querer proteger a su azúcar, ahora el azúcar mexicano ya lo están pidiendo otra vez. Están haciendo visas especiales para jornaleros para que trabajen en el campo estadounidense. Se están dando cuenta que cerrarse por completo no funciona. Ese es el argumento que quiere hacer Marcelo Ebrard, por ejemplo. Y no era totalmente obvio. O sea, No, digo, yo no soy experta en geopolítica, ni en economía, ni en comercio internacional, pero para mí era como medio obvio que no iban a poder solos. yo creo que, bueno, o sea, sí era obvio para alguien que quiere ver el sistema como existía antes, pero lo que están haciendo
pues, en el modelo MAGA, es destruir el sistema anterior. Entonces, literalmente yo creo que ellos no sabían qué iba a pasar y lo que están viendo es que no funcionó. Se parece un poco al modelo que vimos en el gobierno en México, que fue desecharnos del modelo anterior porque definitivamente no nos gusta eso y ahora vemos qué nos inventamos y pues están viendo que lo inventado no funciona tan bien, entonces están poniéndole parches. Ahora bien, aquí es súper importante porque bueno, por una parte están los que dicen, pues bueno, eso no funciona, en Estados Unidos solito no funciona, entonces hagamos un modelo regional, que eso se ve mucho en este deseo expansionista que hay, que parece imperialismo, pero en realidad es una política hemisférica, desde Venezuela hasta Groenlandia, hasta lo que tienen con México y con Canadá, es una visión hemisférica, donde ya decidieron que el mundo ya se está dividiendo en esferas de poder, como el siglo XIX, o justo antes de la Primera Guerra Mundial, un poco tenebrosamente. Entonces dicen, el hemisferio occidental, todas las Américas son nuestras. O sea, Estados Unidos tiene sí o sí que ser el líder aquí. Entonces, por eso están obligando a el canal de Panamá, por ejemplo, a deshacerse de el control chino de sus puertos y sus terminales. Y por eso está obligando a Venezuela a pues, que se quede con el chavismo, pero que sea completamente subserviente a Estados Unidos. Y todo eso se extiende, por supuesto, a México, que es esta visión digamos, es la menos extrema, irónicamente, ¿eh? O sea, es una visión un poco más abierta. Y luego están los nacionalistas súper extremos que están muy dispuestos a que haya dolor económico en Estados Unidos para completamente reemplazar la necesidad que tiene Estados Unidos del resto del mundo. Es interesante porque Estados Unidos, dentro de todo, sí es un país relativamente autosuficiente a diferencia de otros países, pero no es totalmente autosuficiente. Entonces, lo que están tratando de hacer es pues, ver si hay un poco de dolor, sí, pero ver si sí pueden atraer a las empresas a que vengan a Estados Unidos, las maquiladoras, a ver si podemos empezar a, a hacer que se reemplacen sustituir, como dicen, las importaciones para así lograr un sistema donde sea completamente cerrado ese loop. Ellos no les importa que se encoja la economía o que sufra un poco la gente en el corto plazo, de hecho lo dijo Donald Trump, pues ni modo van a tener que comprarse una muñeca menos esta Navidad, pero lo que están haciendo es tratar de jalar a más manufactura, a más trabajos a Estados Unidos para que dependan. Lo vimos otra vez, ¿no? Este mes, las Tacomas, esta marca, esta brand de coches, se va a mover de Baja California a Austin, Texas. Entonces, de cierto modo, sí está medio funcionando, pero no al grado que dice Estados Unidos. Y mucho también es un poco de, pues, las empresas dándole por su lado a Donald Trump, pero muy lentamente para ver si, pues, si pueden esperar a que se vaya Donald Trump y otra vez pueden regresar al status quo. Entonces, son muchas partes que se mueven al mismo tiempo. Dijiste un par de cosas que quiero hacer un doble clic. La primera es este tema de sustitución de importaciones. Yo me acuerdo que en mi clase de historia de México, de tercero de preparatoria, justo nos hablaban de este modelo que se intentó en los años 60 en México de sustituir las importaciones y que fue, por lo menos en el caso de México, pues un modelo bastante fallido hasta que se abrió después en los 90 el Tratado de Libre Comercio y otra vez el consumidor ganó cuando se pudo importar otra vez, ¿no? Eh, pero yo entiendo que quieran reactivar, porque además sí, Estados Unidos sí tenía una historia, sobre todo en ciertos estados, en, no sé, en Connecticut, en Ohio, ¿no? En Michigan, etcétera, de tener centros de manufactura bastante importante, mano de obra calificada, etcétera. Entonces entiendo que quieran revivir estas centros de manufactura. El problema es que incluso para ellos, o sea, este tema de la revisión anual, claro que le da terror a los inversionistas que quieren invertir en México. O sea, digamos, hablando, yo que ya sé, soy muy concreta, pero el director global de General Motors está pensando en expandir una planta en México para armar camionetas pick-up. Pues ahorita, pues igual y dice, híjoles, está medio difícil llevar a aprobación este proyecto porque pues si cada año me van a cambiar las reglas, me va a tardar 3 años en construir la planta, en contratar a la gente, en entrenar a la gente, en sortear las materias primas y qué tal si para entonces ya cambiaron las reglas, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros desde la óptica mexicana lo vemos así, pero yo también lo veo desde la óptica o sea, estadounidense y un poco es lo mismo. O sea, si tú eres Ford allá y entonces te dicen, no sé, Tacomas de Ford. Sí, creo que sí. Si tú eres Ford y entonces dicen, ok, me voy a llevar la Tacoma a Austin, etcétera,
y en un año vuelven a cambiar las reglas y tú ya instalaste la planta y todo, y a lo mejor ya otra vez decidieron que siempre sí se pueden armar en México los coches sin tanto impuesto de importación. Entonces, la incertidumbre juega para todos. Aquí es fundamental como la lógica de cada uno de los lados de Maga, porque lo que estás describiendo tú es positivo para algunos de los funcionarios de Estados Unidos. Ellos lo que quieren es que exista ese tipo de inestabilidad y ese ¿Por tipo de qué? incertidumbre para que no tengan opción las empresas más que mudarse a Estados Unidos, porque el mercado está en Estados Unidos a fin de cuentas. O sea, si especialmente estamos hablando de México, el mercado es Estados Unidos. Entonces, lo que está diciendo Trump y el Partido Republicano más extremo nacionalista, es decir, ¿para qué te complicas? Si te voy a estar cambiando las reglas todo el tiempo, no te hagas Ya. bolas, mejor vente a Estados Unidos. El problema es que aún así muchas empresas simplemente están esperando porque no es factible, no es negocio para ellos abrir una fábrica por más que solamente haya ahí, digamos, una oportunidad para hacerlo porque es demasiado caro. No solo porque es cara la mano de obra, sino que a veces no hay o a veces no es lo suficientemente buena. Una cosa que yo creo que yo me jacto mucho en decir esto, no vienen las empresas a México nada más porque es más económico. Somos mejores que Estados Unidos en muchos rubros de manufactura y hay empresas que se van a Florida, están ahí un rato y dicen, la calidad aquí es pésima, vámonos al norte de México para hacer ahí las cosas no solo mejor, sino también más barato. Entonces, por eso lo que podemos ver en las estadísticas económicas de Estados Unidos de los últimos años es que la manufactura se ha estancado por completo allá también. O sea, ahí se parecen a México de los últimos 8 años, están entrando a esa fase Estados Unidos. Lo único que está haciendo que crezca la economía estadounidense en este momento es la IA. Y una cosa que a mí me encanta cubrir en la Mexico Political Economist es cómo la IA, dado que está creciendo solamente por eso la economía de Estados Unidos, por ese sector es completamente dependiente de México también, porque todo el hardware que se produce en dos lugares que se importa a Estados Unidos, en Taiwán, donde se hacen los chips, y en México, donde se generan las computadoras, los CPUs, para generar ese crecimiento de AI. Entonces, Estados Unidos aún así es dependiente de México en ese crecimiento que tiene. Uf. Y lo saben, ¿no? No, yo creo que no lo saben. Yo creo que poco a poco ¿Cómo se va a van dando ser? cuenta. Porque es parte de la complejidad. O sea, yo creo que una de las cosas interesantes que nos estamos empezando a dar cuenta es que cómo le haces para desenmarañar ese espagueti a la boloñesa que es la economía global, que cuando le jalas por una parte le mueves en otra y pues no sabes dónde está metido. O sea, hablando un poco de tu punto de la sustitución de importaciones, el gran problema que tuvo México en ese entonces justamente era que era una economía cerrada. Entonces, sustituíamos importaciones, según esto, o de una de dos maneras, pagando los impuestos porque simplemente no podíamos, entonces era un impuesto para pagar más por una cosa que entraba a México, o reemplazando la producción en México y haciéndolo aquí, que normalmente no teníamos la tecnología, entonces siempre salía más chafa. Y por eso salió pues básicamente el entendimiento de que los productos mexicanos no eran de tan buena calidad. Eso ya no es el caso porque México es una economía muy abierta, competitiva a nivel mundial. Entonces, lo que se está tratando de hacer es defender las industrias locales, poniendo estos aranceles, tanto en México como en Estados Unidos, y reemplazar, y ahora sí con el expertise que se tiene, esas partes de la cadena de suministro. Los más, digamos, abiertos a nivel Norteamérica, a nivel más cerrado, pues a nivel país, que México también es parte de esa conversación. Lo interesante, por ejemplo, poner un ejemplo muy concreto, la industria de las mochilas se ha visto devastada por la importación de mochilas baratas de China. Le pusieron aranceles, o tenis también, ¿no? Le pusieron aranceles, voltearon a las empresas de mochilas y dijeron, perfecto, pues ahora sí pueden hacer mochilas. Y dijeron, pues sí las podemos hacer. El problema es que todos los insumos también son de China. Entonces tienes que empezar a bajar a cada tier. Tier 1, Tier 2, Tier 3, hasta ver dónde empieza en realidad el proceso de sustitución en realidad. Claro, y eso puede tomar años de desarrollo de proveedores, o sea, ¿no? Ujú. De hacer las materias primas y el cipercito y el botoncito, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, esto es digamos, cuando hablamos con el secretario Ebrard, él nos decía que
que dado que estábamos negociando como país con un país liderado por alguien que no creía en el libre comercio, o sea, que ese era como su primer stance, de alguna manera el objetivo era ser el menos afectado, o sea, ser el menos peor de alguna manera. ¿Se logró ese objetivo? Esta sería mi primera pregunta. Y segunda es, ¿habría algo que podríamos haber hecho para tener un outcome distinto o de plano esto es un tema más político que realmente a ver, te voy a enseñar en una gráfica por qué te conviene el libre comercio? Depende del sector en el que estés. Hay algunos donde definitivamente somos por mucho los menos afectados, pero hay otros, por ejemplo, el del acero y el aluminio. Ahí México y Canadá específicamente están muy afectados a comparación de otros países. Entonces, depende de dónde está parado el sector y qué tipo de afectación tiene. Creo que el what if siempre es difícil porque creo que la respuesta es lo que tú sospechas, que es no se puede hacer nada diferente porque ya había igual que ya sabíamos que Estados Unidos no iba a aceptar en ninguna situación la extensión de 16 años, creo que también sabíamos que pues no estaba en su corazón hacer algún cambio que beneficiara a México, porque él ve el comercio como un problema de suma cero, De suma que a cero. que a final de cuentas, si tú estás ganando el comercio es que yo estoy perdiendo. Y ahí nos vemos en una situación precaria, porque después de todo el despapalle que ha hecho a nivel global con el comercio y todo eso, México ahora se encuentra en una situación súper incómoda, que es, ahorita tenemos un boom de exportaciones abismal con Estados Unidos. Nunca hemos exportado más a Estados Unidos que ahorita. Y eso ¿Y tiene por mucho que qué? ver, porque ahí es lo que dice Marcelo Ebrard, que él lo que está diciendo es, Somos el menos peor. el menos peor, y entonces Estados Unidos simplemente está pagando la diferencia con esos aranceles y los están metiendo por México. Ahora bien, aquí se abren muchas preguntas, como ¿estará México metiendo productos chinos, poniéndoles un sellito hecho en México y mandándolos a Estados Unidos? La respuesta es no, pues, porque de hecho eso no le conviene a México. México necesita generar valor en México para que crezca su economía, pero a la vez estamos haciendo algo menos siniestro, pero no muy útil tampoco, que es importar demasiados de los insumos para meterle muy poco valor agregado y volverlo a exportar. México, dentro de la OCDE, recientemente se publicó esto, es el que menos valor le agrega a un producto de exportación. Solamente el 11% del valor de un producto, en general, se genera en México. O sea, México solo captura el 11% de ese valor. O sea, armamos de alguna manera, o sea, vienen las telas o los componentes o los tornillos o las varillas, etcétera. Aquí lo armamos y lo Ujú. mandamos. Que ahora bien, es muy diferente por sector, porque ese 11% es en todo el rubro de exportaciones, en el sector automotriz que está en el core del TEMEC y de NAFTA. Antes de eso, es mucho más alto ese valor agregado. Y el problema es que ahorita ese sector está estancado, el sector de computadoras es que el que está teniendo el boom, y ahí el valor agregado generado en México es ínfimo, casi el 99% de los insumos que conseguimos de las computadoras son de fuera. O sea, literalmente cuando entrevisté, hicimos un artículo muy divertido justamente sobre el sector de electrónicos en México y pues cuando le pregunté a uno de los managers de las fábricas, se puso a pensar, dije, pues a ver, pues, ¿qué surtidor mexicano tenemos? Y dijo, pues el de los wipes de alcohol, que donde limpiamos la maquinita, dices, no puede ser, qué desastre, y que no haya un ímpetu por detrás, ahí sí para que veas, de sustitución de importaciones para que haya incentivos o presiones de parte del gobierno mexicano justamente o de las empresas, para generar poco a poco diferentes componentes que sí vayan insertando a esa cadena de suministro. Claro. Y esto que dices quiero que me hables un poco más del acero. Fíjate que Mm. mi papá, no sé si a lo mejor lo he dicho en algunos podcasts, mi papá se dedica a hacer tornillos, a hacer y distribuir y vender tornillos desde toda la vida, ¿no? Y los tornillos es una industria muy golpeada, porque es una industria que necesita una materia prima que típicamente ha sido muy protegida internamente. Entonces, durante muchos años no se pudo importar, ¿no? El alambrón se tenía que comprar a una cerera mexicana, de las cuales había pocas.
y que a lo mejor no era el producto que más les interesaba vender, y luego había que transformarlo, y luego ya en el producto transformado pues compites contra los chinos, etcétera. O sea, es una industria muy compleja. Y justamente me imagino que así como los tornillos tienen una problemática súper específica, cada cosa, ¿no? O sea, los... eh, digo, no se me viene a mí a la cabeza otra, pero el Tratado de Libre Comercio, el USMCA, como le queramos llamar, no es un contrato de 10 hojas. O sea, son tomos y tomos y tomos que hablan de las fresas y de los tornillos y de las componentes de seda, ¿no? Y de las llantas de bicicleta, etcétera, etcétera. Entonces, sé que no se deben hacer dos fronts al mismo tiempo. Primero, platícanos por qué el sector de acero y aluminio no le está conveniendo para nada. Y luego, ¿cómo fregados haces una revisión anual de algo que pues, debería de tomar años en revisarlo? Para cuando acabaste de revisarlo ya pasó el año, ¿no? Sí, algunos pueden decir, es deliberada esa inestabilidad que se está creando, pero sí genera mucha inestabilidad. Tengo un ejemplo súper concreto para ilustrar no solo lo complejo que es el TEMEC y cumplir con sus reglas, etcétera, sino cómo empieza a veces a contradecir la norma mexicana. Hubo un gran problema hace poco con la industria aeroespacial porque ellos utilizan ciertos metales, aceros, aluminio y todo eso, de manera muy sofisticado, muy puro y muy específico para su industria. Ellos entran dentro de un programa que se llama IMEX, que básicamente es este programa pues, de maquila, prácticamente, que lo que dice es, tú puedes importar sin impuestos de fuera mientras tú generes el valor aquí y vuelvas a exportar. Mientras no se quede en México, no pagas impuestos. Como un gran artículo de White Paper sobre Lego, Lego entra en ese programa. Meten los plásticos de fuera, China, hacen el Lego y lo exportan a Estados Unidos y ni un solo Lego se queda en México. Se tiene que reimportar si acaso. Igual con la industria ¿Sabes aeroespacial. quién también hace esto? Los Invisalign. O sea, los Exacto. Invisalign que se hacen en Ciudad Juárez, creo que ya lo he platicado aquí, pero es muy impresionante que todos se van directo a Estados Unidos y si tú quieres comprar un Invisalign, lo vuelven a traer, ¿no? Eso es por IMEX, o sea, es ineficiente a cierto grado, pero es justamente para lograr ese incentivo fiscal y que tenga sentido para México y para el productor. Ahora imagínate que pues también hay merma en el sector aeroespacial, entonces hay metal de muy alto valor y muy alta pureza que queda como merma y hay una nueva ley de economía circular en México que acaba de entrar en vigor este año que dice tú tienes que ver cómo le haces para reciclar eso. El problema es, si reciclas ese metal en México y se queda en México, estás violando la norma del IMEX y entonces multiplica eso por cada uno de tus componentes, cada uno de los pasos que tienes que tomar y cómo va cambiando eso con la renegociación o revisión que tienes cada año y de repente ves la dificultad que se encuentran las empresas en tratar de pues, ver cómo le hacen para no solo hacer su negocio que funcione, sino que también ver cómo le hacen para no violar una ley al cumplir otra ley. Es lo difícil de la situación en la que se encuentra la economía mexicana ahorita. O sea, es que a lo mejor entonces las estás violando sin saber. Oye, o hay una ley que pues, te obliga a hacer algo que te obliga a violar otra ley. Y ahora, pues regresando un poco al aluminio y el acero, ellos están en una situación muy precaria porque obviamente lo que no quiere Trump es que entre acero mexicano o canadiense a Estados Unidos para proteger su sector, pero pues adivina qué, muchos tipos de acero que México produce o simplemente por la cantidad que se tiene que importar, hace que se vuelva más caro el acero en Estados Unidos porque ellos no producen suficiente. Entonces lo que ha pasado, irónicamente, es que ha subsidiado ese impuesto al acero mexicano a la manufactura de los productos de acero en México, porque dicen, pues mejor me quedo en México para no tener que pagar el arancel del acero mexicano que entra a Estados Unidos. Entonces ves cómo es súper circular y súper entrelazado el sistema. Y en cuanto pones un arancel para proteger una industria, estás subsidiando digo, más bien, estás minando a otra industria porque de ese insumo vive. Y especialmente con algo tan básico como el acero, de Como el repente te das acero. cuenta que no se puede. Y las empresas, a ver, una discusión que tenemos mucho René y yo es que cuando hablamos de empresas ya es muy difícil definir de dónde son. Iba a decir las empresas gringas, pero ya no sé qué es una empresa gringa, porque pues Ford, ¿no? Volvemos al ejemplo de las armadoras. Pues es una empresa gringa, no sé, o sea, tiene empleados, plantas y consumidores en todos los lados del mundo, ¿no? Entonces no sé bien qué quiere decir que es una empresa gringa, pero estas grandes empresas gringas,
¿Qué tipo de presión le están ejerciendo a Donald Trump? O sea, ellos quieren que tener un ambiente de más libre comercio con algunos aliados comerciales. Les da igual, pre- prefieren ser más proteccionistas. ¿Cómo les afecta a ellos, no? El sector es el que determina si sí o no estás a favor de esto, pero cualquier sector que se haya beneficiado de la existencia del TEMEC, por definición, quiere que esté abierto el comercio, porque de eso dependen, literalmente. O sea, La las, la- automotriz, por ejemplo. exactamente, pero muchísimos otros. Entonces, hay algunos que obviamente quieren proteger, digamos, una fábrica, por ejemplo, interesante, ¿eh? Porque no es la manera normal de estas cosas, ver a los sindicatos estando muy detrás de Donald Trump, porque ellos sí quieren proteger fábricas A sus específicas, no, trabajadores, claro. no empresas, como dices, cosmopolitas, enormes, que no necesariamente dependen de una fábrica, sino de un ecosistema global. Donald Trump está muy de acuerdo contigo, por cierto. Él lo que dice es que las empresas estadounidenses han traicionado a su propio país, porque no se vale que se digan estadounidenses y que se beneficien del talento y del capital estadounidense solamente para salir a China a hacer manufacturas y minar la industria local. Digo, es un debate que no se tomaba en serio antes. Creo que es interesante porque pues, lo que lleva a Donald Trump, esta ola de gente muy insatisfecha con el sistema económico y social del momento, se habla mucho de migración, pero cuando escuchas hablar a Steve Bannon, a los economistas detrás de los republicanos de Trump, lo que empiezas a escuchar es una crítica que a veces hasta suena marxista, que es una crítica al gran capital y una crítica al comercio internacionalista que mina a los trabajadores locales, lo cual se me hace interesantísimo y lo que los hace de derecha es, en vez de decir, ay, es que el problema son los ricos, es decir, el problema son los migrantes. Pero el análisis es muy similar. Y como tú dices, y luego empiezan a pasar cosas que según estás protegiendo la industria del azúcar y de pronto no tienes jornaleros que, que corten suficiente caña en Estados Unidos para satisfacer las demandas locales, ¿no? Entonces es un tema mucho más complejo de lo que parece. ¿Y tú qué crees que cuando, digo, esto es bolita de cristal, pero cuando acabe el term de Donald Trump, ¿crees que tengamos posturas un poco más abiertas a la negociación, tanto si el siguiente presidente es republicano como si es demócrata? Para el TEMEC, sí, pero por el hecho de que yo creo que Trump sí cambió algo definitivamente, que es ya el regreso al libre comercio como lo conocimos desde los años 90 en adelante, ya no existe. Por una razón muy clara, que es se conecta ahora el comercio con una situación geopolítica. Y de eso nos dimos cuenta, no con Trump necesariamente, sino con la pandemia, que cuando se rompen las cadenas de suministro y dependes completamente para, digamos, semiconductores en otro país, de repente te das cuenta que eres muy vulnerable a lo largo de toda tu cadena de suministro. Ahí de repente abres otra conversación en torno de la sustitución de importaciones, porque defender tu industria del acero, que es una basiquísima, o del petróleo, que es una basiquísima, no se vuelve una simplemente de lógica económica, sino se vuelve una de lógica de seguridad nacional, donde si tú no estás generando tu propio acero y China, que es el que genera todo el acero, un día dice, ya no te voy a vender acero, que sí ha pasado esto, de repente te ves una necesidad este, mucho más importante de generarlo en casa. Y si no tienes eso ya, estás frito. Y por eso tienes contradicciones fascinantes como una presidenta que llegó diciéndose ecologista, que ahorita está apoyando el fracking. Y el fracking lo apoya por una cuestión de seguridad nacional. Importamos una cantidad enorme de gas natural de Estados Unidos y si hay una tormenta de invierno, como hemos visto en Texas, un brownout, y de repente necesitan mucho más gas allá, nos pueden cortar el suministro a México. Ya ha pasado. Y no lo hacen por mala onda, sino que ellos tienen que priorizar su propio suministro. Entonces, de repente, te das cuenta que tus prioridades cambian con base en ese cálculo de seguridad nacional. Y ahora reproduce eso en todos los otros sectores que se ven críticos. Y por eso estamos hablando de minerales críticos, por eso estamos hablando de semiconductores. Todo esto parece ser que son cosas que no están conectadas necesariamente, pero el hilo conductor de todo esto es cada vez más la seguridad nacional. Y por eso los demócratas, cuando llegó Biden, no quitaron los aranceles que puso Trump a China. Entonces, esta nueva dinámica proteccionista, el proteccionismo como herramienta de seguridad nacional y económica, yo creo que está aquí para quedarse. Uf,
Bueno, pues veremos. Ahora, eso también podría ser una oportunidad para México cuando 100%. se vayan dando cuenta de estas cosas, porque lo que dice, o sea, no me acuerdo quién fue que dijo que no solo es importante el nearshoring, sino también el friendshoring, ¿no? Y definitivamente, o sea, poder tener socios comerciales que sean tus afines más a tu vista geopolítica del mundo. Y eso es lo que quieren hacer México ahorita. La postura de negociación de México es exactamente esa, que es no solo date cuenta que nosotros te podemos ayudar para que te defiendas y te armes esta fortaleza alrededor de ti, Fortress North America, dicen, sino que también hay cosas que simplemente no puedes controlar. O sea, Estados Unidos no tiene los minerales críticos que tiene China o Brasil, y por lo tanto Brasil se vuelve un socio comercial mucho más importante para Estados Unidos de lo que parecería, porque pues no comercian mucho menos que México y Estados Unidos, pero Brasil tiene ese acceso a minerales críticos muy puntuales. México tiene otras ventajas que aquí es venderles algo mucho más difícil a los Estados Unidos, que es decirles, a ver, nuestra planta de manufactura les es esencial a ustedes, porque si en algún momento hay una guerra con China, que es algo que se habla una y otra vez en Estados Unidos, es lo que mantiene despiertos a los del Pentágono todos los días hoy en día, es la guerra con China. Los estadounidenses no tendrían la capacidad de manufactura para hacer cosas básicas, simplemente no la tienen. Drones, paneles solares, todo eso y no tienen la capacidad de automatización ahorita para hacer eso ahorita. Entonces, México es parte de esa conversación, que es preocupante, ¿no? Porque de repente estamos hablando de guerras como parte de un cálculo económico, pero ese es el mundo en el que vivimos ahorita. Qué miedo, qué miedo. Finalmente te quiero preguntar algo que yo creo que a muchos empresarios que nos escuchan seguramente les quita el sueño. En los últimos quizás 10, 15 años se han creado grandísimas empresas, también medianas y también pequeñas, eh, haciendo de todo tipo de productos en China, ¿no? Mm. Tenemos a empresas como Steren, ¿no? Que importan muchísimas cosas de China. Tenemos muchísimas empresas que venden, o sea, estoy hablando desde las más grandotas como hasta las más chiquitas, como a lo mejor un vendedor de Mercado Libre que generó un negocio bastante grande vendiendo sillas de ruedas y se las está trayendo de China, etcétera. ¿Qué deberían de estar pensando con todo esto cualquier empresario que tiene una gran parte de sus productos hechos en China y que hasta ahorita esa ha sido parte de su estrategia ganadora, ¿no? Hazlos en México. Y no lo digo capciosamente. Eso no solo es el futuro, sino que hay mucho dinero detrás de eso. México ahorita no es competitivo en muchas cosas, simplemente porque no tiene la base, o sea, desde el know-how hasta la infraestructura necesaria. De eso se trata el Plan México, que pues ahí va, yo creo que tiene sus temas, pero pues es al menos un cambio de conversación, pero no solo es el Plan México, sino que es el sector privado global. Yo sé que bancos como JP Morgan, hay otro banco de inversión muy importante, ahorita me acuerdo, pero literalmente están generando en este momento fondos de inversión para empresas que estén buscando sustituir insumos chinos de la cadena de producción. Ahí está la respuesta. Tú importa, si quieres, ese motor, ese tornillo de China, pero impórtalo para ver cómo lo sustituyes aquí en México. Va a ser más caro al principio definitivamente, pero ahorita hay un interés a nivel global para dar capital, para generar las oportunidades necesarias para dejar de hacer ese tipo de manufactura en China. Digo, ya lo estamos viendo desde ahorita con El la problema es que eso movilización de suena cosas muy acá. bonito. Eso Ujú. suena muy bonito, pero te voy a dejar de contar un ejemplo que es bastante cercano a mi corazón, ¿no? Eh, yo tengo una inversión en una empresa de toallitas húmedas para higiene personal de hombres, masculino, Sí, claro. ¿no? Se llaman Alpha Wipes. Y entonces estas están hechas en China y la verdad es que el emprendedor es un experto en sourcear productos de China, lo lleva haciendo muchísimos años, de todo tipo, desde productos súper sofisticados como calentadores de agua hasta toallitas Ujú. húmedas. Primero, no es tan fácil, o sea, imagínate que tú eres este chavo, ¿no? Y dices, ok, quiero empezar a fabricar en México. Tampoco es como que hay un directorio donde dices, toallitas de bebé, ¿no? Ujú. Segundo, pues no tenemos tanta capacidad ociosa en las plantas de manufactura en México y no están hechas para fabricarlas a terceros muchas veces, ¿no? Pero ponte tú que ya,
ok, averiguaste, encontraste la fábrica tiene capacidad ociosa que te puede asignar a ti, te quiere empezar a fabricar aunque no tienes ninguna historia con él. Muchas veces no tiene ni los mismos precios ni las mismas capacidades. Entonces, suena muy bonito esto de, pues hazlas en México, pero ¿cómo? Pues mira, el problema ha tendido a ser que no hay capital para generar la base productiva para hacer eso. Yo creo que el cambio que estamos viendo es justamente el cambio en esa ecuación. Por una parte, se están poniendo cada vez más aranceles en diferentes tipos de productos. Entonces, puede que las toallitas sean lo último en reemplazarse, pero a mí me intriga mucho ver cómo la importación de autos chinos, que ahorita van, sé que platicaron mucho de esto en el episodio pasado, a mí se me hace interesante cómo esa venta de autos chinos, aunque sigue siendo muy importante en su crecimiento, ya dejó de crecer a un ritmo tan rápido. Entonces empecemos a ver ese efecto y pues conforme vayan acumulándose los aranceles, podemos ver un cambio en ese cálculo. Pero a mí lo que se me hace mucho más interesante, justamente, es en la creación de oportunidades de inversión, especialmente de Estados Unidos. O sea, aquí el interés es geopolítico, insisto. Entonces, aquí se están generando fondos de inversión específicamente para mandarle dinero que se necesita a la creación de las industrias donde se pueden reemplazar productos chinos. Ojo, a lo largo de las cadenas productivas que se consideran críticas a lo largo. Entonces, tal vez Alpha Wipes no sea el candidato número uno para eso, pero tal vez sí paneles solares. O sea, el hecho de que China hace el 90% de todos los paneles solares del mundo y que China ha invertido aquí sí, $1 billón de dólares. Billón de verdad, no 1,000 millones. $1 billón de dólares. O sea, en millón de millones. Exacto. ¿Qué es, el 66% de toda la economía mexicana? Sí. Ahí te das cuenta que pues, se vuelve un riesgo estratégico. Entonces, tienes que ver dónde hay esas oportunidades, porque claro, no son en todas, y definitivamente no empiezan en el área de bienes de consumo, pero definitivamente existen esas oportunidades en otras áreas estratégicas. Tienes toda la razón, no son todos los sectores, pero definitivamente hay un interés muy explícito ahorita en generar ese tipo de inversiones. Y ahorita lo que hemos visto ahorita, al menos desde mi trinchera, es que el problema ahorita es una falta de información, que las partes que pueden ofrecer la manufactura, los clientes de otra parte y los inversores aún no se conocen porque están desconectados. Porque estamos súper acostumbrados a importar. De hecho, pues un gran ejemplo es justamente los chavos de Alpha Bytes. Es un skill set súper interesante saber cómo importar cosas de China, pero por definición no es un skill set que te va a hacer propenso a hacer cosas aquí en México. Entonces también es literalmente cambios de mentalidad y cambios de skill set que no son tan fáciles de hacer. No, y creo que y ahí también hay grandes oportunidades, ¿no? O sea, en China hay toda una industria de, no sé cómo llamarle, pero de ayudar a la gente a encontrar los proveedores correctos, etcétera, etcétera. Entonces eso quizás se va a empezar a crear también en México, ¿no? Se ve poco a poco en diferentes industrias, las importantes para el gobierno. Se ve mucho en el petroquímico, por ejemplo, donde están tratando de reunir a todos los compradores para que digan, pues miren, aquí están todos los compradores, te aseguramos estas ventas, entonces vente empresa petroquímica, inviértela a mi planta chafa de Pemex para actualizarla. Entonces ahorita están en ese estira y afloje, ¿no? Pues los que dicen, pues no, me convence aún esto y así, y literalmente estamos en esas negociaciones a lo largo de muchísimas industrias. Pero el problema es que el gobierno, uno, se mueve lento y tiene sus industrias preferidas, petroquímicos, energía, todo eso. Eso yo creo que habría que empezar a hacerlo a nivel privado con industrias estratégicas, pero no necesariamente de la talla que donde el gobierno podría estar involucrado. La Ciudad de México, por ejemplo, a mí me intriga mucho esto, tiene ese enfoque en el sector biotecnológico. Entonces, CDMX dijo, todos bienvenidos, pero nuestro enfoque va a ser conectar a los suministradores, la tecnología, los inversores y todo eso, de la industria farmacéutica y biotecnológica aquí en la Ciudad de México. Y si eso se reproduce a lo largo del país en diferentes industrias, creo que podemos ver avances. Pero sí es importante entender que el nuevo mundo sí depende de que trabajen en conjunto el Estado, los inversores, la academia y el sector privado. Yo creo que ya esta vida
fácil, creo que nos tocó en los años 90 y 2000, donde pues el capital y el talento fluía donde tenía que fluir. Ahorita tienes que generar esas oportunidades y no es tan orgánico, lo cual es difícil, sin duda, pero lo están haciendo todas las industrias, todos los países. A mí me intriga mucho y me frustra mucho que cuando le propongo, bueno, cuando entrevisto a alguien y digo, ¿por qué no le invertimos a la geotermia, por ejemplo? Me dice, no, es que pues, nadie invierte en la geotermia. Solamente Turquía es un líder mundial en geotermia. Dices, ¿por qué? Ah, pues porque el gobierno le apostó y todos se pusieron de acuerdo. Y ahora son los líderes mundiales en geotermia y pues están increíbles y hacen gran energía, es barata, etcétera. Y dices, o sea, y entonces, ¿por qué no podemos hacer eso en México? Y la lógica es porque alguien más no lo ha hecho antes. Y dices, nos tenemos que quitar de esa lógica súper perniciosa que es esperar a que nosotros nos digan qué hacer, porque creo que mucha de la industria mexicana sí está acostumbrada a esperar a que llegue alguien y diga, oye, necesito que me hagas esto, y somos muy buenos en esos. Creo que una de las cosas más difíciles es sacarnos de ese letargo mental y decir, pues le voy a entrar, y puede que fracases, ¿no? Y ahí es donde entra el Estado, inversores un poco más, perdón, un poco menos adversos al riesgo, ese tipo de conversaciones. Definitivamente no es fácil, pero por eso hablo de esto en White Properties, donde son bastante más pro México que en otros lugares donde simplemente les hablas y pues no hay mucho interés ni ímpetu para sacarnos de ese letargo. Pues súper, súper interesante. Creo que nos queda súper corto el tiempo con esto, pero ¿dónde? A ver, platícanos un poquito, Alex, ¿qué es de Mexico Political Economist? ¿Cómo se puede suscribir la gente para leer este tipo de análisis súper, súper bien fundamentados? Pues nos pueden encontrar aquí en Substack. Si ya están leyendo White Paper, van por buen camino, porque también estamos en Substack, que es The Mexico Political Economist. Es un medio que cubre política económica, o sea, dónde se encuentran la política y la economía en México en específico. Es en inglés, porque una de las cosas de las que me di cuenta es que en Estados Unidos se sabe muy poco de México y eso también tiende a ser un problema, especialmente para inversores que quieren ver pues, cómo lo hacen con México, pero no saben ni siquiera dónde empezar. Que de lo que me he dado cuenta es que también gusta en México porque también el hecho que sea inglés, que sea para una audiencia estadounidense, le da una distancia donde ya no estamos hablando de la grilla que hizo Monreal, que hizo Sheinbaum, que hizo Noroña, sino te estoy hablando de las cosas de una manera mucho más, no general, sino que sí, con el contexto necesario para que entres sin que sepas nada pues desde el inicio. Y hemos llegado a un punto muy bonito, creo yo, donde se lee en México, pero también creo yo que somos el medio más leído en el Departamento de Estado de Estados Unidos, independiente de México, lo cual creo que está muy padre. Digo, es una categoría muy pequeña, pero... No, pero bueno. Buenísimo. Y Alex, antes de terminar, regálanos una recomendación. Una recomendación, yo ando ahorita revisitando un podcast que a mí me encanta, que se llama Revolutions. Sé que tú eres fan de The Rest is History. Ujú. Creo que va un poco por esa vertiente. Pues es un gringo que literalmente empieza desde la primera revolución moderna, por así decirlo, la que es la revolución gloriosa en el siglo XVII en el Reino Unido, y se echa todas las grandes revoluciones a lo largo de la historia, pasando por la francesa, la haitiana, que es espectacular, obviamente la mexicana, y acaba, creo que maravillosamente, con una obra ficticia, de ficción, pero en el estilo que él cuenta, que es histórica, de la revolución marciana, que es la gran revolución Anda. de independencia de los marcianos contra la Tierra, que son seres humanos que se mudan en el año 2300 a Marte y empieza ahí la historia. Entonces, se lo recomienda mucho gente desde Elon Musk hasta Tomás Piketty, entonces es amado por todos tipos. ¿Y cómo se llama? Recuérdanos. Revolutions. Revolutions. Pues muchísimas gracias. Felicidades, Alex, que además acabas de ser papá. Gracias. Le mando un besito a ese bebé precioso. Y muchas gracias por tomarte el tiempo para explicarnos un poco más lo complejo que es este tema. Y bueno, seguiremos en contacto porque yo creo que fue muy enriquecedor. Gracias, va para largo y bueno, una vez que se suscriban a White Paper, también échenle un vistazo a The Mexico Political Economist. Gracias. Este episodio es presentado por Aeroméxico. La verdad es que mi segunda casa es Aeroméxico. El año pasado, según la app de Aeroméxico, tomé 40 vuelos en su aerolínea.
Y la verdad es que una de las razones por las que lo hago es porque algo que sí importa cuando viajas, sobre todo tanto como yo, es llegar a tiempo. Aeroméxico fue reconocida por segundo año consecutivo como la aerolínea más puntual del mundo, según el On-Time Performance Review 2025 de Cirium. El dato es fuerte, 90% de puntualidad después de casi 190,000 vuelos, por encima de aerolíneas como Qatar, Delta o SAS. En una industria donde sostener más de 85% todo un año es rarísimo, esto no es suerte, es operación, procesos y disciplina. Y para los pasajeros de negocios como yo, la puntualidad es confianza, menos fricción y menos estrés. No es un premio bonito, es una ventaja competitiva real. Gracias Aeroméxico por llevarme a tiempo.